¿Alguna vez has estado cerca de algo que no pertenece a este mundo? ¿O has conocido a alguien que presenció un exorcismo existente aquí en El Salvador y que nunca volvió a ser el mismo? Estas son algunas preguntas que yo mismo me hago cuando escucho historias de pueblos en El Salvador. Esto no es un guión de película, ni un mito de pueblo. Es el testimonio de alguien que sobrevivió a lo que la medicina llamó locura y la iglesia llamó ataduras. Lo que vas a escuchar es una crónica de la vida real. Sucedió aquí, en El Salvador, y los testigos aún cargan con las secuelas de lo que vieron. Existen sucesos que la lógica no puede explicar. Esta es la reconstrucción de un hecho paranormal donde no hubo efectos especiales, solo una situación espantosa. Todo comenzó hace una década. Wendy, a sus 20 años, atravesaba una etapa de transición crucial. Era una mujer joven que equilibraba con madurez la responsabilidad de la maternidad con sus aspiraciones académicas en el instituto. Quienes la conocen la describen como una persona de alegría contagiosa y con un vínculo inquebrantable hacia su núcleo familiar. Sin embargo, esa armonía se quebró el día que se enteró de una noticia devastadora. Su tía había sufrido un trágico accidente de tránsito. El suceso estaba rodeado de sombras. Nadie lograba explicar con certeza qué había pasado. La tragedia dejó un vacío lleno de preguntas y dio lugar a diversas hipótesis, desde un posible consumo de alcohol hasta la sospecha de que alguien más hubiera provocado su final. Fue ese el misterio el que marcó el inicio de una serie de eventos que la lógica no alcanzaría a comprender. Wendy, profundamente afectada, compartía con su familia la incapacidad de asimilar la noticia. Su tía ya no estaría con ellos. Al lamentable dolor de la pérdida se sumaba una angustia asfixiante, la incertidumbre de cómo cubrirían los gastos para traerla de nuevo a El Salvador. Su tía había emigrado a Canadá con el sacrificio que conlleva buscar una mejor calidad de vida y el anhelo de apoyar económicamente a los suyos. Ahora, la familia se aferraba a la única ilusión que les quedaba: esperar la llegada de sus restos para brindarle el último adiós en el país, velarla rodeada de sus seres queridos y finalmente darle la cristiana sepultura. Pese a las graves dificultades económicas, la familia logró unir esfuerzos y conseguir los fondos necesarios para traer los restos de su amada tía. Es un acto de profunda lealtad. La hermana con quien ella había emprendido el viaje años atrás tomó la difícil decisión de volver al país. No fue una elección sencilla, pero sus palabras sonaron con una fuerza inquebrantable ante el dolor. Juntas nos fuimos y juntas volvemos. Ese pacto de hermandad marcó el fin de su sueño en el extranjero y el inicio de un amargo viaje de retorno hacia el país. Los días pasaban, pero el vacío de la pérdida seguía intacto. Fue entonces cuando la atmósfera en la casa comenzó a tornarse densa e inexplicable. Durante las visitas de los allegados,
Los familiares empezaron a percibir ruidos de origen desconocidos. Incluso uno de ellos relató con temor haber visto una sombra negra desplazándose justo por el rincón donde días atrás se había velado a su tía. Aunque al principio intentaron ignorar los sucesos, la inquietud se volvió colectiva. Fue entonces cuando surgió la sospecha de que el alma de su tía se encontraba en pena. La tragedia del accidente, tan repentina y violenta, le había arrebatado la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, dejando tras de sí una presencia que se negaba a abandonar el mundo de los vivos. Wendy escuchaba a su tío repetir con insistencia: tu tía es la que anda en pena. Ella es la que hace esos sonidos en casa. Ella guardaba silencio, limitándose a oír los murmullos de los demás mientras la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Una noche, justo antes de dormir, Wendy divisó una silueta asomándose por su ventana. Intentando ignorar el miedo, se refugió en su cama y, como era de costumbre, se puso los auriculares para escuchar música. Pero el misterio ya no estaba afuera. Con el paso de los días, Wendy comenzó a notar con temor que en su cuerpo aparecían extraños hematomas, marcas oscuras que brotaban sin motivo alguno. Pasaron los días y para Wendy los extraños hematomas ya se habían vuelto cotidianos. Una mañana, al iniciar su rutina y disponerse a bañarse, se percató de algo inusual. Su piel estaba limpia, sin marcas. Aquella ausencia de moretones le resultó extrañamente inquietante, pues el dolor se había convertido en su nueva normalidad. Llegó la noche y Wendy se fue a su habitación. Al acostarse, una sensación gélida la invadió, pero guardó silencio. En la oscuridad, las insistentes palabras de su tío sonaron en su mente. Tu tía es la que anda en pena. Dominada por la duda, Wendy lanzó un desafío silencioso. Si eres tú, tía, haz que me aparezca un moretón en este mismo instante. El golpe no fue inmediato, pero la respuesta sí. Sintió claramente cómo alguien se sentaba al borde de su cama. Antes de que pudiera reaccionar, un peso opresor se instaló en su pecho, quitándole el aliento y dejándole las piernas paralizadas. Desesperada, soltó un grito de auxilio que alertó a su madre, quien entró en la habitación de inmediato. Al revisarla, ambas quedaron paralizadas. Un enorme y fresco moretón marcaba su piel. Wendy, fuera de sí, exclamó con pavor: ¿Es mi tía? ¿Ella es? Tras aquella noche, Wendy dejó de ser ella misma. Su personalidad se transformó en una sombra violenta, estallando en agresiones verbales y físicas contra quienes más amaba. El caos se apoderó de la casa. Wendy comenzó a destruir los muebles, volviendo la convivencia imposible. La preocupación de la familia escaló al ver que rechazaba todo alimento y líquido.
encerrándose en su habitación en un aislamiento absoluto. Parecía habitada por otra presencia. Ante el peligro inminente de una tragedia, la familia tomó la dolorosa decisión de evacuar la vivienda, dejando a Wendy sola para evitar que alguien resultara herido. La pequeña hija de Wendy quedó bajo el resguardo de su abuela, ya que su madre no estaba en condiciones de asumir su responsabilidad. Sin embargo, su familia jamás la abandonó. Con una lealtad inquebrantable, se instalaron prácticamente frente a la casa, durmiendo a la intemperie para vigilarla de cerca y estar listos ante cualquier emergencia. La mente de Wendy terminó por fracturarse. Comenzó a confundir la realidad hasta caer en un estado de alucinación constante. Ella contaba que sentía una fuerza paranormal que la dominaba, proyectando en su mente visiones espantosas, donde veía a sus seres queridos sin vida. Bajo el influjo de esa presencia, Wendy llegó a creer que ella misma era capaz de enviar a sus hermanas al más allá. La distorsión de sus sentidos fue tal que en un frenesí de violencia inexplicable intentó atacar físicamente a su hermana utilizando un lapicero como arma. Para Wendy, lo que veía no era producto de su imaginación, era una realidad macabra que le empujaba a cometer actos que en su estado normal jamás habría concebido. Su familia intentaba acercarse para dialogar, pero se encontraban con una muralla de insultos y palabras hirientes. En medio del dolor, sus padres lloraban y clamaban a Dios, pidiendo que aquel carácter difícil de ese mal genio finalmente se disiparan. Un día, sumidos en la desesperación y sin encontrar más salidas, su madre y su padre decidieron buscar protección en la fe. Acudieron a una iglesia católica en busca de auxilio. Poco después, un grupo de hermanos de la congregación llegó al hogar y al ver la situación se conmovieron y empezaron a orar profundamente por su bienestar, entregando aquel momento de angustia a la esperanza. Wendy nos dijo con sinceridad cómo, lejos de amedrentarse, descargaba sus insultos incluso contra los hermanos de la iglesia que intentaban ayudarla. A pesar de las ofensas, ellos no desistieron de inmediato. Durante 3 días consecutivos, llegaron a su hogar para interceder por ella a través de la oración. Sin embargo, al ser testigos de la presencia, de su comportamiento y la intensidad de sus reacciones, los hermanos comprendieron que la situación necesitaba otro tipo de intervenciones. Con prudencia y honestidad, hablaron con los padres de Wendy. Habían decidido dejar de asistir a la casa y les aconsejaron buscar ayuda profesional en un centro psiquiátrico. Entendieron que en ese momento la fe debía caminar de la mano con la medicina especializada. Los días pasaron sin que el comportamiento de Wendy mostrara mejoría alguna. Sus padres y hermanos comenzaron a experimentar un profundo sentimiento de abandono
por parte de la iglesia, la cual consideraban su única salvación para sobrellevar tan pesada carga. Al verse despojados de ese apoyo espiritual, la desesperación en el hogar creció. En un último intento, nacido del amor puro, su hermana buscó la manera de acercarse a ella una vez más. Su intención era simplemente abrazarla, anhelando que, al sentir el afecto físico y sincero de su familia, Wendy obtendría sus 5 sentidos. Alimentaban la ilusión de que ese contacto destrozara el muro del mal genio y le devolviera a la joven alegre que siempre había sido. A pesar del rechazo constante, sus padres permanecían siempre al pendiente, ofreciéndole comida y bebida con la esperanza de que obtuviera fuerzas. Sin embargo, Wendy se negaba a ingerir nada. La angustia de verla debilitarse por falta de alimento lo sumió en un estado de desesperación total, lo que los llevó a buscar auxilios desesperados más allá de su círculo habitual. En esa búsqueda, una amistad cercana les sugirió una alternativa distinta: los servicios de una mujer dedicada a trabajos especiales. Según le dijeron, ella tenía el conocimiento para intervenir en casos tan complejos como el de Wendy, presentándose ante los padres como una última y drástica posibilidad de salvación. A pesar de la debilidad que debería provocar la falta de alimento, Wendy nos comentó que poseía una fuerza sobrenatural capaz de atacar contra cualquiera que se le acercara. Para protegerla, sus padres se vieron obligados a endurecer la seguridad de las puertas. Sin embargo, en un momento de descuido, ella logró escapar. Con una agilidad asombrosa, saltó un muro de aproximadamente 4 metros de altura y, sin detenerse, marchó cerca de 2 kilómetros. Ante la magnitud de ese suceso y la fuerza inexplicable que ella manifestaba, el pánico se apoderó de sus padres. Tras darle alcance y convencidos de que la situación superaba cualquier lógica natural, tomaron la decisión definitiva. Buscarían a la mujer que les había recomendado para hacer aquel trabajo especial, con la única esperanza de recuperar a la joven dulce que tanto amaban.